Bendecidos mis hermanos, aquí estamos un día más en Retando Paradigmas. He estado un poquito apartado de las redes, no he tenido tiempo de hacer muchos videos porque estoy bastante ocupado. La gente que trabaja me va a poder entender. El que no trabaja y vive la vida pendejereando en las redes sociales, pues esos se sorprenderán. ¿Cómo es que este hombre no puede hacer tres vivos como hago yo? ¿Cómo? Sí, pero es que habemos algunos que nos ganamos la vida dignamente. Y subrayo la palabra dignamente. Pero ya se acabaron los vacilones, se acabaron las cosas que están aconteciendo. Usted sabe, si está seguido este canal, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Y el día de hoy lo que quisiera es que habláramos de un tema bien importante que para mí es lo que da base. Parece mentira que tengamos que hablar de esto, pero para mí es lo que da base a todo ese montón de falsas doctrinas que la gente se inventa y que la gente promueve. Y vamos a estar hablando, vamos a contestarnos la pregunta si Dios tiene cuerpo, si Dios tiene un cuerpo físico. Pues sí, hay escuelas de pensamiento que dicen que Dios tiene un cuerpo físico, que Dios tiene un cuerpo que ¿cómo te digo? Que el cuerpo de Dios, no sé cómo explicarlo, porque de verdad que es algo que me parece sorprendente el hecho nada más que tengamos que decir una cosa como esa, me parece sorprendente. Pensar que Dios tiene cuerpo cuando la Biblia dice tan claramente que Dios es espíritu. Pero vamos a tratar el tema porque este tipo de pensamiento que es cuasi mitológico, que yo sepa solamente los creen quizás los mormones, y ciertas, son falsas doctrinas de los mormones y la mitología pensaba que los dioses tenían cuerpos y de aquí es de donde el diablo se saca esta idea. Y por supuesto se la mete en la mente a las personas pues que lo que quieren es contender y lo que le quieren es buscar la quinta pata al gato. ¿Tiene Dios cuerpo o Dios tiene o no tiene cuerpo Dios? Bueno, para empezar rápidamente vamos a ir a la Biblia, porque no quiero tomarme demasiado mucho tiempo con esto, porque honestamente no sé por qué se tiene que discutir esto, pero vamos a discutirlo. Vamos a ver qué fue lo que dice, qué es lo que dice Jesús en cuanto a esto. Estamos en Juan capítulo 4, verso 24. Voy a leer los versos bíblicos y después los vamos analizando. Estamos en Juan capítulo 4, verso 24, que Dios le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Quiere decir que Dios es espíritu, y si es espíritu no puede ser un cuerpo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso del 1 al 17, dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único, quiere decir que Dios es invisible. ¿Cómo? Porque es una característica de los espíritus. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, usted va a ver el sentido que tiene esto según vayamos dando esta charla. Según vayamos hablando, vamos a darnos cuenta qué relevancia tienen estos versos bíblicos. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Primera de Timoteo Lucas capítulo 24, verso 39, Jesús dice algo bien interesante. Y es que él dice cuando se le aparece a los discípulos, dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. O sea, Jesús está diciendo, miren mis pies, miren mis manos, ningún espíritu tiene estas
cualidades. O sea, el espíritu no tiene cuerpo, el espíritu no tiene manos, el espíritu no tiene pie, el espíritu no tiene cara, el espíritu no tiene cabeza, el espíritu no tiene rostro, el espíritu es espíritu. Ahora, ¿por qué es que nosotros entonces vemos dentro de las escrituras este montón de versos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, en el que Dios se le presentaba a la gente y la gente dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Entonces, dentro del estudio bíblico, nosotros, déjame hacer un paréntesis, el problema con la gente que se hace, ellos, y para mí un autodidacta es una persona admirable, que conste. Yo no me considero una persona, yo he ido a seminarios y he ido a institutos bíblicos, pero no, me considero que he aprendido más fuera de los institutos y los seminarios que lo que he aprendido en los seminarios, porque ahí solamente te van a enseñar la estructura, después tú tienes que ir aprendiendo y tienes que ir buscando. No quiere decir que yo sea un teólogo, porque no lo soy. O sea, simplemente lo que quiero decir es que aunque uno sea autodidacta, uno no puede ser tan cerrado de mente pensar de que todo tú te lo puedes imaginar. ¿Entiendes? Entonces, pues, hay gente que se las dan de autodidacta, pero nunca se tomaron su tiempo para estudiar teología, nunca se tomaron su tiempo para estudiar hermenéutica, para hacer un exégesis de los versos como Dios manda. ¿Sabes? Tú puedes ser autodidacta, tú puedes leer, tú puedes aprender, tú puedes leer la Biblia, tú puedes concentrarte en un idioma bíblico, pero tú no puedes ser tan arrogante de pensar de que porque tú dominas, por ejemplo, la gramática, porque eso es lo que pasa, y eso es lo que yo estoy viendo dentro de estos maestros que dicen son maestros de griego, y tengo en mente dos, de hecho tengo tres de habla hispana, que ellos dicen soy maestro de griego o yo sé griego, y en realidad lo que ellos saben es gramática. Ellos no saben griego, ellos no pueden leerte el texto en griego sin la ayuda de un interlineal, entonces no sabes griego. Tú sabes gramática y tú sabes aplicar las reglas de gramática al texto que tienes delante de ti. Eso es todo. ¿Entiendes? Muy bien. Muy bien, yo lo aplaudo, pero también aparte de eso hay unas clases de teología que sería buena que las tomen, una clase de hermenéutica, etc. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando nosotros vamos a estudiar este tema, con razón hay personas que dicen Dios tiene un cuerpo. Y es porque no han estudiado teología, porque no han estudiado otras ramas dentro de los estudios bíblicos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de teología, déjame ver si lo puedo poner un poquitín más grande esto aquí. Hay unos términos que debemos conocer. Cuando nosotros vamos a hablar de este tema, de que si Dios tiene cuerpo, que por qué Dios se le presentaba a cierta gente y se veían, o sea, ellos veían a Dios como en forma de persona, y se le veían las manos de Dios. Y hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entender. Primero, lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le presentaba de alguna manera a esta gente en el Antiguo Testamento, eso se llama una teofanía. Ahora, estos autodidactas que dicen ser autodidactas, pero en realidad no se han dado la tarea de estudiar los textos bíblicos, porque de la única manera, déjame venir acá de nuevo, espérate. De la única manera que tú puedes decir que Dios tiene cuerpo es que tú no hayas estudiado nada de teología. Es que no hayas estudiado teología. Porque cuando tú estudias teología, tú sabes que es imposible que Dios tenga cuerpo. ¿Tú me sigues? Y tengo una gráfica pequeña para demostrar algo. Ojalá que me dé tiempo. Ok, vamos a hablar de un par de dos términos. Primero, teofanía, que teofanía reciben este nombre las apariciones de Dios. Y ya. Dios, el Padre, es invisible. Lo dice Juan, capítulo 1, verso 18. Lo dice Timoteo. Ya leímos esos versos bíblicos. Se manifestó a los hombres en la persona del ángel de Jehová. Y aquí vemos los versos bíblicos. El ángel del pacto, en Malaquías. Y Cristo. Así como se manifestó el Padre. El Padre se manifestaba en cierta manera
en el Antiguo Testamento, cada vez que usted ve que dice que Dios se le presentó, que Moisés habló con Dios, eso es una teofanía, ¿ok? Dios puede tomar forma humana para relacionarse con nosotros y para que sea coherente al ser humano, porque de lo contrario nosotros no lo podríamos entender porque somos dos especies completamente distintas. El otro término que nosotros tenemos que entender, que si estos llamados autodidactas se dieran a la tarea de por lo menos estudiar un poquito de teología, entendían que existe algo que se llama el antropomorfismo. Y vamos a buscar la segunda definición, que es la que nos interesa. Porque el antropomorfismo es darle cualidades de ser humano déjame leerlo completo para que lo podamos entender. Una interpretación de lo que no es humano, o personal en términos de características humanas o personal. La atribución de características, sentimientos humanos a lo que no es humano. Eso es antropomorfismo. Cuando vemos que se le da a Dios como que Dios se duele, como que Dios se siente, como que Dios mira, como que Dios pelea, como que no, eso se le está atribuyendo a Dios se le atribuyen a Dios unas características humanas para que sea más fácil y comprensible lo que se nos quiere transmitir. La segunda traducción dice la atribución de características o actividades o emociones humanas a Dios. En otras palabras, hacer a Dios a imagen humana. Y eso pasa mucho dentro de la Biblia cuando vemos que si el brazo de Jehová, que si vemos que los ángeles ven su rostro, que si Dios no puede tener rostro, Dios no tiene cuerpo. ¿Ok? Ahora, déjame ver si yo puedo hacer aquí, porque hice como una pequeña gráfica, a ver cómo podemos explicar esto. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a volver acá y vamos a imaginarnos que esto que estamos aquí viendo que esto que estamos viendo aquí, esto blanco completo, es Dios. Porque antes de que cualquier cosa fuese creada, solamente existía Dios. Antes del universo, antes de los ángeles, antes de aquello, antes de lo otro. Entonces, cuando vemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, estamos viendo que hubo un momento en que todo fue creado instantáneamente. Fue creado el tiempo, fue creado el espacio y fue creada la materia. Todo al mismo momento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase nada más, ese primer verso, nos está dando a entender a nosotros que en el principio, ¿qué hay antes del principio? Antes del principio no hay nada, antes del principio hay Dios. Y solamente existe Dios antes del principio. Si Dios tiene cuerpo, entonces Dios tendría que estar en un lugar. Yo espero que me estén entendiendo. Si Dios tiene cuerpo, tiene que estar en un lugar. Si Dios tiene un cuerpo físico, como estos herejes nos presentan, si Dios tiene un cuerpo físico, ese cuerpo tenía que estar en algún lugar. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios antes que no hubiese nada formado? Antes que hubiese espacio, antes que hubiese tiempo, antes que hubiese materia, antes de que hubiese todo. No había solamente nada, sino que solamente Dios. ¿Me siguen? Esto es un concepto que es un poquito complicado usted tiene que darle cráneo. Pero antes de que se creara cualquier cosa, solamente existía Dios. Y ese Dios, por necesidad, tiene que ser espíritu, porque si no fuera espíritu y tuviera un cuerpo físico, ya estamos claros de que no tiene un cuerpo físico. Y solamente lo estoy explicando las razones por las que el pensar que Dios tenía un cuerpo físico o que el verbo antes de encarnarse tenía un cuerpo físico, porque eso es una falsa enseñanza y una mala doctrina. Antes de que se creara cualquier cosa, solamente existía Dios. Si ese Dios tuviese cuerpo, déjame ver si puedo inventarme aquí algo. Si ese Dios, supongamos que este Dios, con el cuerpo físico que estos herejes le quieren dar,
Si Dios tuviera cuerpo, estuviese limitado, aparte de que qué es esto alrededor de Dios. Porque para que haya un cuerpo físico tiene que haber un espacio donde ese cuerpo físico tiene que estar. ¿Usted me entiende por dónde yo voy? Por necesidad, para ser omnipresente, no puede tener cuerpo físico. O sea, es lo que son las locuras a las que esta gente llega por simplemente llevar la contraria, porque no es otra cosa. Si este es Dios, supongamos que existía Dios, pero tiene un cuerpo físico, ¿dónde estaba Dios? Porque para tener un cuerpo físico tiene que haber un lugar donde habite ese lugar, ese cuerpo físico. ¿Me siguen por dónde voy? O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios el universo. Cuando Dios creó el universo, se creó el tiempo, el espacio y la materia. Todo fue creado en el principio. Antes del principio solamente existía Dios. ¿Y cómo puede existir un Dios con cuerpo físico si no existía otro lugar donde estar ese Dios con cuerpo físico? So, tenemos que descartar de una porque lógicamente no tiene sentido, aparte de que si Dios tiene cuerpo físico estaría limitado a su cuerpo. Ahora, ya Jesús nos demostró, el espíritu no tiene pies ni manos. Aquí no lo dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ver, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que tengo. Está haciéndolo Jesús, tener huesos y cuerpo, en referencia a lo que le está diciendo antes, que dice, miren mis manos, miren mis pies, que soy yo mismo. Entonces, el espíritu no es que solamente no tiene cuerpo, sino que el espíritu no tiene una imagen, no tiene manos, no tiene ni siquiera la imagen humana. Cuando nosotros entendemos que Dios creó al ser humano, entonces el ser humano empieza a ver a Dios de la manera en que Dios quiere que el ser humano lo vea. ¿Ok? Volvamos al diagrama, porque solamente existía Dios. Entonces, ese Dios decidió crear y creó el universo. Entonces, nosotros decimos, que Dios está en el cielo. No, el cielo está en Dios. Todo es Dios y Dios creó una parte para crear. Dios creó el universo. El universo no es Dios, porque entonces sería panteísmo. No es Dios, sino que es una creación de Dios. Entonces Dios, para comunicarse con ese universo, para comunicarse con esa creación, entonces tomó forma humana, y la Biblia dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué concluimos con esto? Primero, concluimos que Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo, ni siquiera tiene apariencia de cuerpo, porque los espíritus no tienen apariencia de cuerpo. Eso es lo que nos enseña Jesús. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y es espíritu porque es completamente, o sea, Dios no puede estar limitado a un cuerpo. Y hermano, si usted ha llegado hasta esta parte del video, muchas gracias, porque yo sé que esto cuando uno lo piensa, dice, ¿a quién se le puede ocurrir que Dios tiene un cuerpo físico? Pues sí, hay herejes que dicen que Dios tiene un cuerpo físico, o que Dios tiene unas apariencias, o que Dios tiene una cosa, cuando la Biblia no establece eso. Jesús mismo dijo, mira, mis manos, mis pies, soy yo, porque los espíritus no tienen nada de eso. ¿Ok? Así que simplemente quería hacer este video. Voy a hacer otro video que habla de la impecabilidad del Hijo de Jesucristo. ¿Podría Jesús pecar o no pecar? ¿El cuerpo de Jesús era un cuerpo de otro mundo o era un cuerpo como el nuestro? Y vamos entonces a desarrollar estas cosas. No voy a empezar con tiraderas, no voy a empezar con cosas. Me voy a dedicar a lo mío porque hay gente que no vale la pena y lo único que pueden hacer es sacar lo peor de uno. Así que yo espero que esto te haya ayudado de alguna manera. Cuando tú oigas gente diciendo, no, que si Dios tenía cuerpo en el más allá o en el más acá, es toda una patraña del diablo tratando de desvirtuar la figura de Dios. Porque si tú no conoces al Dios de la Biblia, tú vas a
malinterpretar todo lo que viene después de eso. Nada, ojalá y que sea edificante esto que acabamos de hacer y ahí te la dejo para que la pienses.